Hoy vamos a adentrarnos en una historia bastante intensa sobre lo que significa estar completamente perdido y, contra todo pronóstico, ser encontrado. Es la historia del hombre que nadie quería. Todo arranca en un pueblito, de esos olvidados por el tiempo, donde vive un hombre que no inspira lástima, no, inspira miedo. Su sola presencia es como una sombra sobre la comunidad. Y ya desde aquí sabemos que este no va a ser un relato cualquiera. Ahora, para realmente entender la magnitud del cambio que está a punto de suceder, primero tenemos que meternos de lleno en la profundidad de su desesperación. Para todos los que lo conocían, él era sencillamente un caso perdido. Miren, su hogar no era entre los vivos, él vivía entre los sepulcros. Y esta separación física, pues, era un símbolo potentísimo de su estado. Vivía completamente al margen de la vida, en un lugar reservado para los muertos. Y su aislamiento no era solo físico, era total. La gente le sacaba la vuelta, lo rechazaban de plano. Imaginen vivir en un silencio social absoluto, completamente solo, en medio de todo ese tormento. Pensemos en esa escena por un momento. Para él no había paz, ni de día ni de noche. Su sufrimiento era constante, una tortura que lo llevaba incluso a herirse a sí mismo, con gritos que seguro se escuchaban por todo el lugar. Aquí hay algo muy interesante, y es el fracaso de cualquier intento humano por ayudarlo. La comunidad, claro, trató de controlarlo, por su propio bien y el de todos. Pero su fuerza era sobrehumana. Ni las cadenas más gruesas podían con él. Y este es el punto clave. La sociedad se había rendido con él. Ya no lo veían como una persona que necesitaba ayuda, para nada. Lo veían como un problema sin solución. Le habían quitado su humanidad ante los ojos de todos. Pero bueno, como en toda gran historia, siempre hay un punto de quiebre. Y para este hombre, ese momento estaba a punto de llegar, y venía en la forma de un encuentro que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. A este lugar desolado, a este cementerio, llega alguien, pero a diferencia de todos los demás, no sale corriendo de miedo, ni llega por accidente. No, Jesús vino con una intención clarísima, buscar, precisamente, al hombre que todos los demás habían dado por perdido. Para poder captar la dimensión de la batalla que este hombre libraba por dentro, tenemos que entender esta palabra. Legión. Una legión romana estaba formada por miles de soldados. O sea, al usar este nombre, él no está describiendo un problemita. No, está hablando de una guerra interna masiva, una ocupación total de su ser. Y en medio de toda esa locura, Jesús le hace una pregunta súper directa, personal y muy poderosa. No le pregunta qué le pasa, le pregunta quién es. Es el primer paso para devolverle su identidad. Y la respuesta es escalofriante. Nos revela la magnitud del problema. No es una lucha superficial, sino una multitud de fuerzas que, según cuenta el relato, lo tenían atrapado. Es la voz de su opresión, que era abrumadora. Y para que quede claro, esto no es un simple cuento o una leyenda. Esta narración tan vívida tiene su origen en un texto muy antiguo, específicamente en el relato bíblico que encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Muy bien, después del enfrentamiento, viene el resultado, y es algo que nadie, pero absolutamente nadie en ese pueblo se podría haber esperado. Lo que años de sufrimiento, años de cadenas no pudieron arreglar, ocurrió en un solo momento. La liberación fue instantánea, completa. Un ejemplo potentísimo del poder que tuvo ese encuentro. Miren esta comparación, es que el contraste es total. El hombre que gritaba sin parar, ahora está sentado, tranquilo. El hombre incontrolable que rompía cadenas, ahora está en su sano juicio, completamente lúcido. Es una transformación radical. Y aquí viene otra sorpresa. Uno pensaría que lo más lógico sería que el hombre se fuera con Jesús, ¿no? Pero no, recibe una orden muy diferente. Su misión no es irse lejos, sino todo lo contrario, volver. Volver a su casa, con su gente, con los mismos que lo habían rechazado. Y de repente, todo ese pasado de sufrimiento cobra un nuevo significado.
Su vida ya no era un caso perdido, ahora era un mensaje viviente. Su propia historia se convirtió en su propósito. Y aunque esta historia pasó hace siglos, su mensaje resuena con una fuerza increíble hoy en día. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de todo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? A ver, planteemos esta pregunta. ¿Y si este relato no es nada más un hecho histórico que ocurrió hace mucho tiempo, sino un espejo de una verdad mucho más profunda que sigue tan vigente como entonces? Quizás no se vive entre tumbas, claro, pero ¿quién no ha sentido que hay áreas en su vida que están como rotas, o atadas por hábitos, por miedos, por circunstancias, o que simplemente se sienten fuera de control? La historia de Legión conecta directamente con esas luchas internas. Y este es el corazón del mensaje. La gran esperanza de esta historia es que no hay que estar bien para ser encontrado. De hecho, el relato demuestra justo lo contrario. Hay una búsqueda intencional por aquellos que se sienten perdidos, por los que se sienten rotos. Y aquí está el remate. La transformación no es el final del camino, es apenas el comienzo. La historia nos muestra un patrón en el que el dolor y la restauración no se esconden para nada. Se convierten en la prueba más poderosa de que el cambio es posible. Así que la historia de este hombre nos deja con una pregunta final, una pregunta que da que pensar. ¿Qué pasaría si aquello que se considera la mayor debilidad, la herida más profunda, pudiera transformarse en el mensaje más poderoso de una vida?